amigos de Pax, ¿qué tal? Toca ahora, continuando con nuestra reflexión sobre las encíclicas sociales, hablar de la 40º año del Papa Pío XI. Esta encíclica fue promulgada el 15 de mayo de 1931 y, como su nombre lo indica, se presenta a los 40 años de promulgada la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, de la que hablamos en un programa anterior. 40 años son mucho tiempo. Han ocurrido una serie de cambios que han afectado a la humanidad y que han presentado o han generado un nuevo panorama social. No solo a nivel local, que es comprensible, sino también a nivel internacional. Tengamos en cuenta que entre los años 1914 a 1918 se produjo la Primera Guerra Mundial, y esa guerra, que tuvo un efecto traumático en la sociedad europea y también en todo el mundo, generó millones y millones de muertos. La Primera Guerra Mundial puede ser entendida como un choque de ideologías, ¿no? Ideologías que se enfrentaron y que llevaron a una configuración nueva del mundo y también a la aparición de nuevos problemas, a los que esta encíclica quiere dar de alguna manera respuesta. ¿Qué es lo que dice el Papa Pío XI en la encíclica 40º año? En primer lugar, resalta la gran importancia que tuvo la enseñanza de León XIII. León XIII tuvo una mirada profética cuando analizaba los cambios que se habían producido en la sociedad, cuando hablaba de esta situación de la lucha entre los que ponen el capital y los que tienen su fuerza de trabajo, ¿no? Hablaba del daño que supone la ideología llamada socialismo y recordaba la importancia de los derechos de las personas en el ámbito social, entre ellos el derecho a la propiedad, el derecho a un salario justo, el derecho a la libre asociación, etc. Pío XI dice que en la década de los 30 el mundo adquiere una nueva configuración y que los problemas sociales que el Papa León XIII veía sobre todo a nivel local, vamos a llamar así, en las sociedades nacionales, ahora adquiere una configuración internacional. Ya no se trata solamente de la lucha entre ricos y pobres en un país o en una sociedad determinada. Ahora esa lucha se extiende prácticamente a todo el mundo conocido, con un agravante terrible. En la época de León XIII, el socialismo era todavía una doctrina relativamente desconocida. Algunos, pocos, eran socialistas y sin embargo ejercían un cierto influjo sobre las clases trabajadoras y sobre los menos favorecidos. En 1931, el Papa Pío XI reconoce que la ideología llamada socialismo se ha extendido de manera masiva, que ahora son millones los que están bajo esta ideología y que esta ideología ha alcanzado a ser gobierno. Es más, se convierte en una de las potencias que de alguna manera marca el destino del mundo. Y eso ciertamente ejerce un influjo terrible, porque el socialismo no es solamente una corriente de pensamiento, supone una forma de gobierno que es anticristiana, antirreligiosa y, en definitiva, está en contra de la persona. La persona en el socialismo queda subordinada a la sociedad y la persona no tiene derechos. Los derechos los tiene la sociedad y la persona está únicamente al servicio de la sociedad. Esta visión evidentemente mala, negativa, ¿no? Tuvo como uno de sus efectos la persecución de la religión y concretamente la persecución de la Iglesia. Muchos mártires han entregado su vida y han dado testimonio de su fe bajo regímenes de tipo socialista o comunista. Y el Papa decía, el Papa León Pío XI, señalaba que si no hay
un correctivo a esta situación, la cosa va a empeorar. Sus palabras fueron proféticas porque 8 años después de la publicación de esta encíclica comenzó la Segunda Guerra Mundial, cuyos efectos de devastación, de destrucción, de horror, de violación de derechos de las personas como nunca antes se habían visto, fueron patentes. Y si analizamos la otra ideología que en este momento estaba también en boga, la ideología capitalista, también el Papa condena y rechaza ese tipo de pensamiento, porque para la ideología capitalista, cuyo enfoque se apoya en el individualismo, esta ideología desconoce el carácter social que es propio del ser humano y únicamente reconoce a los individuos y sus derechos, desconociendo y rechazando los derechos de la sociedad. Propio del capitalismo fue justamente, en sus versiones más extremas, el desconocimiento de los sindicatos, en nombre de una pretendida libertad, ¿no es cierto?, que se daba entre los sujetos que constituyen la sociedad. Y así los obreros, los trabajadores estaban literalmente inermes ante el poder del capital, el poder del dinero, el poder del empresario, que no tomaba en consideración ni su humanidad ni tampoco sus necesidades. El Papa recuerda que la enseñanza social de la Iglesia propone una serie de realidades que bien asumidas podrían ayudar a resolver estos problemas, que vuelvo a repetir, no son recetas de corte político, no son tampoco recetas de corte económico, son principios de orden moral, que ayudan ciertamente a lo político, a lo económico, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, una cosa que dice el Papa Pío XI y que es hasta cierto punto profética es la siguiente: el respeto de los derechos de las personas en contra de lo que dice el socialismo supone o implica el respeto también de la familia. Y hay una cosa ahí que es muy importante. A veces, en medio de estas disputas ideológicas, la familia es olvidada. Y sin embargo, la familia es como el lugar en que las personas aprenden a vivir como personas, valga la redundancia, a reconocer ahí su dignidad, su valor y también su contribución a lo que es la vida social. En ese sentido, el Papa defendía a la familia diciendo que el Estado, y concretamente el Estado socialista, no puede ejercer una especie de dominio opresivo sobre las familias. La familia es anterior al Estado y en ese sentido la familia debe también ser reconocida en sus particularidades, en los derechos que ella tiene y en el papel insustituible que brinda a la vida social. Posteriormente aparecerán otras ideologías, ¿no? Entre ellas habrá que decir el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, que, como bien sabemos, condujeron a esta desgracia que fue la Segunda Guerra Mundial. Ideología que junto con la del comunismo soviético y la ideología capitalista que estaba también allí presente, llevaron pues a esta especie de holocausto donde murieron más de 60 millones de personas. En medio de esta desgracia, la doctrina social de la Iglesia levanta su voz a través del magisterio de los papas, señalando principios que son fundamentales y básicos. Primer principio, la búsqueda del bien común. Segundo principio, la dignidad de la persona, tantas veces pisoteada, tantas veces denigrada como se vio justamente en este conflicto. El principio de solidaridad, el principio de subsidiariedad. Son cosas permanentes que el Papa Pío XI en su encíclica 40º recuerda y que nosotros debemos tener también siempre muy presentes. Continuaremos en nuestro siguiente programa con la profundización de estas encíclicas, hablando del aporte que hizo el Papa San Juan XXIII con su conocida encíclica Mater et Magistra. Muchas gracias.